Bueno, recordemos que Darwin publicó su libro hace 166 años. Eh, Hace 5000 años, los sumerios creían que el ser humano, o bueno, afirman que el ser humano fue creado a partir del barro. Los nahuas hace 3000 años creían que fue, pero a partir de la masa del maíz. Eh, Hace 12.000 años con eso surgió o se creó la agricultura y tenemos uno de los centros rituales más antiguos encontrados, que es Göbekli Tepe en lo que es Turquía. Y como decía Cristóbal, nuestra especie, el Homo sapiens, apareció, o bueno, evolucionó alrededor de hace 300.000 años, ¿no? Es decir, hablamos de mucho tiempo en términos humanos, pero en realidad en términos geológicos es un pestañear, y en términos cosmológicos es nada. Y háblanos de Fernanda, de cómo surge la historia de cuando empezar, bueno, sí, ya entendimos que venimos de otras especies y ha tomado mucho tiempo, pero cuando pensamos en cómo surgió la vida, cuál fue este primer ser o de dónde venimos, pues no se creó en 6 días esto. Cuéntanos cómo ocurrió. Sí, claro que sí, me da mucho gusto que me des esta oportunidad de compartirlo. Justo, pues somos una especie sumamente joven en relación con la larga historia que tiene nuestra galaxia, nuestro planeta y la vida en la Tierra, ¿no? Imaginemos que el tiempo geológico en tiempo geológico que es enormísima, la Tierra tiene una edad aproximada de 4.5 mil millones de años. Y de ese tiempo, pues nuestra especie, el Homo sapiens, aparece por ahí de hace solo unos 200.000 años, ¿no? Y con esta pues presentación que justo habla del origen de la vida, me gustaría retroceder en el tiempo para entender un poco cómo surge o cómo esta teoría, ¿no? Revisar un poco de la teoría de cómo se origina el universo, o más bien las galaxias, nuestro planeta y la vida, y hablar desde su origen y los procesos evolutivos, unos eventos importantes para poder entender o maravillarnos de la gran biodiversidad que ha habitado en el planeta, ¿no? Y saber, como nos decía Cristóbal, pues la evolución, la naturaleza no es perfecta, no es imperfecta, no es mala, no es buena, simplemente ocurre y ocurre por algunas, pues sabiendo nosotros ahora de las leyes físicas y químicas, dentro del materialismo, pues obedecemos todos los sistemas vivos y no vivos, nos regimos por ciertos procesos físicos y químicos. Y bien, quisiera preguntarle si se ve bien ahí mi presentación y para pasar a el siguiente slide. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, aquí el tema, pero no lo puedo cambiar. Pues ya cambió la imagen en su pantalla. No, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Tal vez cuando nosotros escuchamos sobre el término evolución, pues pensamos en algún organismo vivo, ¿no? Pero el universo, las galaxias, nuestro sistema solar y el planeta con todos sus elementos, pues han cambiado en el tiempo, es decir, han evolucionado y seguimos evolucionando. Pero para entender el origen de la vida, pues me gustaría que nos imagináramos cómo se originan todas las galaxias, porque eso es maravilloso. Pues a finales de 1920 les platico que un astrónomo norteamericano, Edwin Hubble, hizo una observación increíble, un fascinante descubrimiento. Y sucede que Hubble, basado pues en diferentes observaciones y cálculos sobre las galaxias y las distancias, observó que las estrellas y las galaxias se estaban alejando de nuestro planeta en todas direcciones y que además, entre más lejanas estuvieran estas galaxias y estos otros planetas de la Tierra, lo hacían a mayor velocidad.
Y esto llevó a diferentes astrónomos a deducir que el universo entonces está en expansión, se está expandiendo en todas direcciones. Pero por el contrario, entonces propusieron que el universo en algún momento, toda la masa y todas las galaxias y todos los planetas estuvieron concentrados y condensados en una sola masa de materia y energía comprimida. Entonces, una gran explosión conocida como el Big Bang, pues expandió toda esta materia y energía en todas direcciones. Con el tiempo, justo aquí les presento a quién es este personaje tan importante, Edwin Hubble. Y con el tiempo aquí tendremos el evento del Big Bang, de esa gran explosión que dispersó todo el material de materia en forma, toda la materia y energía, y formó diferentes nubes de gases y partículas que empezaron a rotar y entonces se empezaron a condensarse formando las múltiples galaxias. A su vez, dentro de estas galaxias, pues también como la vía, donde está la Vía Láctea, donde está nuestro sistema solar, el polvo cósmico formó otras nubes en su interior. En algunas de estas nubes, donde había suficiente masa y actuaban las fuerzas electrostáticas para atraer a las partículas, la atracción de la gravedad provocó el colapso justo de esa nube. Si la masa de material de la nube se comprimía lo suficiente, comenzaban a hacerse las reacciones nucleares dentro de ella. Imaginemos que así se formó nuestro Sol. Tanta energía en su interior, tanto calor en su interior hace que empiecen a chocar los elementos y de los más simples, como el helio, como el hidrógeno, se forman por fusión nuclear los elementos más complejos y más pesados, ¿no? Y entonces, pues el resto del material de las galaxias, pues colisionó también, formando así pequeñas rocas, que estas a su vez colisionaron y formaron pequeños planetas, algunos alcanzando un diámetro de unos miles de kilómetros. Pero imaginemos, las mejores estimaciones señalan que la Tierra, ya lo dijimos, tiene unos 4.5 mil millones de años, calculando pues la edad de los meteoritos, como nos mencionaba Cristóbal, más antiguos que hemos encontrado en la Tierra, y por lo tanto también nos ha ayudado a entender qué tiempo tiene nuestro sistema solar. El origen de la vida en la Tierra pues no ha podido estimarse así de preciso, pero tenemos evidencia de algunos microorganismos que han quedado microfósiles, fosilizados, y son parecidos a las bacterias que conocemos actualmente. Y su historia evolutiva tiene aproximadamente unos 3.5 mil millones de años. También son muy antiguos. Pues imaginemos cómo era la Tierra entonces, era más un cuerpo incandescente con una elevadísima temperatura y además tenía una gran actividad volcánica expuesta totalmente al impacto de meteoritos y de los rayos ultravioleta. No tenía oxígeno, por lo que entonces decimos que tenía una atmósfera reductora, y entonces pues era muy abundante en otros elementos como el hidrógeno, el amonio, el vapor de agua, por supuesto, el metano y el monóxido de carbono. Y entonces lo que hizo esta elevada temperatura fue evaporar el agua que se encontraba en el interior de la Tierra. Al evaporarse, pero al condensarse, se liberó entonces en forma de una lluvia torrencial, acumulándose a tal grado de formar el océano primitivo. Pero la fuerza de gravedad mantuvo esa agua en la corteza terrestre, también ayudando a que se enfriara. Recordemos que una de las funciones importantísimas de los océanos es regular las temperaturas de nuestro planeta. Pues bien, estos compuestos gaseosos de los que hablamos reaccionaron entre sí en esas aguas debido a la gran energía de radiación solar, a la actividad eléctrica, volcánica, las erupciones, etcétera. Y entonces dio paso a que esos elementos químicos reaccionaran entre sí y formaran por síntesis prebiológica
una síntesis totalmente química, pues algunos de los compuestos orgánicos de los que todos los organismos estamos formados. Compuestos orgánicos o biomoléculas, ¿no? Y así fue como se formaron a partir de estos compuestos inorgánicos. Pero imagínense que debido a esta síntesis de estos compuestos orgánicos, entonces el océano se convirtió en una especie de sopa nutritiva llena de compuestos orgánicos. Todavía no había vida, pero eran los indicios de cómo de formar los primeros bloques con los que se generaría la vida muchos años después. En la fase de la evolución química, pues los compuestos orgánicos sencillos, llamados monómeros, generaron compuestos a su vez más complejos, es decir, los polímeros, de los cuales pues surgieron las primeras protocélulas, es decir, las primeras formas parecidas a la vida, pero todavía no era una célula totalmente como la conocemos ahora. Los cuales, bueno, ahora sí pasarían todavía por una etapa de evolución prebiótica y millones de años después del inicio de estas protocélulas, se originan los primeros sistemas vivos con la capacidad de obtener energía a partir de las moléculas orgánicas y sustancias inorgánicas del medio. Así también eran capaces de responder al ambiente y de replicarse. Tenían todos los elementos para tener estas funciones. Posiblemente estos primeros organismos o estos primeros sistemas vivos se parecían a las bacterias que conocemos ahora como las bacterias, ¿no? Y a partir de estas surge el último ancestro común universal, que en inglés se le llama LUCA. Y en inglés quiere decir, bueno, viene de The Last Universal Common Ancestor. A partir de LUCA, entonces, podemos hablar de una evolución biológica en donde pueden actuar los procesos que conocemos dentro de la evolución propuesta por Darwin, Wallace y otros científicos que surgieron pues miles de millones de años después. Es por esto que el origen y temprano desarrollo de la vida en nuestro planeta se tiene que separar en estas dos fases, en el origen prebiótico y la aparición de las protocélulas, donde ya podemos hablar de una evolución biológica. Este aparatito, muchos diferentes científicos que se han evocado justo a comprobar y a reunir las evidencias de cómo pudieron formarse las primeras moléculas orgánicas y de ahí entonces hablar de cómo se originó la vida en nuestro planeta, pues está justo como este ejemplo, donde se emulaban las condiciones de la Tierra. Este experimento fue diseñado por Miller-Urey en 1953 y como podemos ver en esta gran esfera se descargaba, se tenía electricidad como esta fuente de energética, tenía descargas eléctricas en donde pues en esta bola mezclaban vapor de agua, todos los elementos que eran ricos en la atmósfera primitiva y lo que obtenían al final eran algunos compuestos sencillos de los que estamos formados todos los organismos, como aminoácidos, algunos lípidos, etc. Y entonces, aunque la propia definición de vida pues es fuente de debate entre los científicos, pues todos coinciden o la mayoría está de acuerdo en que los ingredientes fundamentales deben ser agua líquida, algunos biomoléculas como los aminoácidos, algunos azúcares, los nucleótidos que son los bloques para formar el ADN y el ARN, lípidos, proteínas, etcétera. Y pues por supuesto, energía, ¿no? Que es lo que era necesario para poder hacer todas las transformaciones primero químicas y después ya los sistemas biológicos las hacían autónomamente. Pues los científicos dedicados a explicar estos primeros microorganismos nos explican que los primeros microorganismos tenían un metabolismo heterótrofo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se alimentaban de toda esta materia orgánica o de las moléculas orgánicas
que abundaban en ese océano primitivo, ¿no? Y también de otras células, se alimentaban unas células mayores de las más pequeñitas y así obtenían la materia y la energía. Pero estaban bien adaptadas a vivir sin oxígeno, porque la Tierra carecía de oxígeno libre. Aunque la energía solar, perdón, podía romper la molécula de agua, recordemos cómo es la molécula de agua, que es H2O, podía romper esta molécula y entonces liberar el oxígeno. Como era rica en metano y otros minerales que reaccionaban rápidamente con el oxígeno, lo atrapaban en las rocas y entonces no estaba libre. Y el metabolismo aerobio, como nosotros que respiramos oxígeno de la atmósfera, pues no era necesario. En ese entonces todavía no había evolucionado, no había aparecido. Pero la historia cambió. La evolución biológica dio origen a una fuerza misteriosa y silenciosa que trabajó para liberar oxígeno de forma constante hasta que la composición misma de la atmósfera y del océano se transformó por completo. Esta misteriosa entidad resultó ser otro microorganismo, pero ahora fotosintético, liberador de oxígeno, es decir, la fotosíntesis oxigénica, ¿no? Que es capaz de utilizar la luz, escindir la molécula de agua, liberar el oxígeno a la atmósfera y quedarse con el hidrógeno y todos los electrones que representan su energía también. Y entonces estas entidades son las cianobacterias, las primeras cianobacterias de nuestro planeta. En ese entonces los organismos pues no utilizaban, como dijimos, el oxígeno y se produjo más y fue reaccionando con los gases y los minerales presentes en la atmósfera hasta que el oxígeno logró desplazar y ganó en concentración al metano. El oxígeno, al continuar liberándose en la atmósfera, provocó un evento que se conoce como el gran evento oxidativo de nuestro planeta y tuvo unas importantes consecuencias para el clima del planeta incluso y la evolución de todos los organismos vivos. Antes de que el oxígeno desplazara el metano, la temperatura de la Tierra era mucho más elevada, porque recordemos que el metano es un potente gas de efecto invernadero que captura mucho calor del Sol. Y entonces, cuando el oxígeno sube y la concentración de metano empieza a bajar, también la temperatura del agua empieza a bajar. Y recordemos que todo esto lo estamos hablando en términos de tiempo geológico, en miles de años, en miles de millones de años. Pues bueno, el oxígeno también fue responsable de la formación de la capa de ozono. La radiación ultravioleta rompía las moléculas de oxígeno molecular O2 en dos moléculas independientes y reaccionaban tres moléculas, hacía que tres oxígenos se pegaran, como está compuesto el ozono. El ozono pues actuó y sigue actuando como un filtro solar natural, impidiendo el paso de los rayos ultravioleta y el daño de nuestras células. Sin embargo, sabemos que nuestra capa de ozono ya no tiene la suficiente calidad como para detener estos rayos ultravioleta. Es por eso que es importante no utilizar ciertos aerosoles que dañan justo la constitución de esta capa de ozono. Bueno, el oxígeno, volvamos al oxígeno liberado, que también actuó, fíjense, como la vida antes era anaerobia, los organismos todavía no tenían este sistema de enzimático en su metabolismo para protegerse de las sustancias tóxicas o del oxígeno, justo que oxidan a la materia orgánica. Y entonces, pues este gran evento de oxidativo que sufrió el planeta, pues acabó con gran parte de la vida anaerobia, creando un evento de extinción masiva en el mundo microbiano. Sin embargo, pues la vida encontró una forma de sobrevivir, se adaptó al venenoso entorno que propiciaba el oxígeno y pronto aparecieron los organismos capaces de utilizarlo, es decir,
para obtener energía como todos los organismos aerobios, incluyéndonos a nosotros mismos. El oxígeno, pues, hizo de la Tierra lo que es hoy, con condiciones ambientales menos hostiles, y ayudó, fue una de los parteaguas que permitieron la existencia de la biodiversidad tan enorme que tiene nuestro planeta. Y no es exagerado entonces afirmar o sugerir que debemos nuestra existencia actual a las cianobacterias, aquellas productoras de oxígeno. Si tienen dudas, si voy bien me sigo, pero si tienen dudas me pueden interrumpir con mucho gusto. Bueno, pues fíjense, hasta este entonces, hasta este momento, solo existían los microorganismos parecidos a las bacterias y a las arqueas. Estos dos organismos se les llaman organismos procariotas, es decir, que el material genético en su interior, y podemos ver algo que se parece a una arquea, a una bacteria en el fondo de la diapositiva, hasta el pie de la diapositiva, que tiene su material genético de ADN libre en el citoplasma, que es la parte líquida de las células. No está rodeado de una membrana y en su interior esos organismos no tienen, hasta la fecha, no tienen organelos, no tienen estos corpúsculos dentro de las células que también tienen sus membranas alrededor. Y entonces lo que proponen es que aparecería pues pronto otro tipo de células, los organismos eucariotas, las células eucariotas, y gracias al evento de oxidación que tuvo lugar en nuestro planeta, ocurrido por la acumulación del oxígeno libre. Es decir, que este evento de oxidación impulsó un importante evento de evolución de nuestro planeta. Algunos organismos microorganismos aerobios encontraron a otras células óseas para poderse proteger del efecto nocivo del oxígeno. En algún punto de la historia, una célula se comió a otra, pero ¿qué creen? Esta no la destruyó, la resguardó dentro de sí. Y entonces establecieron una sociedad de protección mutua, donde una protegía del oxígeno a la más pequeña en su interior, mientras ella trabajaba brindándole energía. A esta teoría se le llama pues la teoría endosimbiótica. Y entonces ya no pueden separarse, con el paso del tiempo ya funcionan como una sola célula. Y entonces así se supone que se generó la mitocondria, que es un organelo que tenemos todas las células de los organismos eucariontes, las plantas, los animales, y finalmente la función que tiene la mitocondria pues es darle energía, como hace miles de millones de años lo vinieron haciendo. Otro tipo de endosimbiosis fue que otra célula también ingirió a una celulita más pequeña, pero ¿qué creen? Se ingirió a un microorganismo fotosintético, el cual podía entonces capturar la luz del sol y también como las de las plantas. Y así, esta teoría, gracias a Lynn Margulis, que la defendió con un gran número de evidencias y pues de evidencias en el laboratorio, pudo llegar a esta conclusión. Así se formaron las células de los organismos eucariontes, ¿no? Algunos que tienen cloroplastos y mitocondrias y algunos que tienen mitocondrias. Y entonces podemos hablar de que a partir de estos dos tipos de células, que aún eran en ese entonces microorganismos, los procariotas y los eucariotas, se construyó la diversidad que conocemos hasta la fecha, tanto en los ambientes terrestres como acuáticos, ¿no? Y de todos estos organismos que no han tenido éxito y que se han extinguido, pero fue gracias a esos dos tipos de células que se divergieron y que se transmutaron en diferentes especies. Esto en el largo periodo del tiempo geológico. Pero sin el inicio de esta evolución tan solo química, no se hubieran podido dar todos los otros procesos. Así de maravilloso es la evolución. A partir, bueno,
no todos los cambios siguen ocurriendo tan evidentes como lo resumimos en estas presentaciones, pero la evolución no se frena, es un proceso constante, todo está en constante movimiento, en constante cambio. Y damos un paso cuántico, así como para llegar directamente a parte de lo que nos platicaba Carlos, de este fabuloso viaje del Beagle que hizo Darwin. Y así como el planeta y los organismos han evolucionado, pues el pensamiento y las ciencias también han cambiado en el tiempo. La ciencia, como la vida misma, es continua y se va acumulando. Charles Darwin se nutrió del conocimiento de científicos, de especialistas de la geología, de la anatomía comparada, de la botánica, de la paleontología, entre otras para formular hipótesis, ¿no? Y llegar entonces a esta teoría que tiene fundamentos muy fuertes. Entonces, pues también Darwin aprendió desde cómo formular hipótesis, cómo coleccionar a sus organismos, cómo hacer sistemáticamente toda la colección y preservación de todo lo que capturó de plantas y animales, de todas las partes en las que estuvo. Imagínense que salió desde Inglaterra y 5 años después, viajando por el Atlántico y el Pacífico, pues llega, imagínense los paisajes tan diversos y tan diferentes, con la fauna tan distinta, todo lo que no vio. Pero gracias a las evidencias que coleccionó y a la reflexión de todas sus anotaciones, pues llegó a Inglaterra y se dedicó a hacer justo todo el resumen de sus viajes y de sus observaciones. En estas notas, pues estaba justo la evidencia que lo llevaron a pensar que entonces las especies van cambiando gradualmente, ¿no? Una de ellas es la evidencia que surge o que vio de los animales, de los organismos que observó en las Islas Galápagos. Otra es que la similitud de las especies de la Tierra, de aquellas que estaban en puntos más lejanos, entre más lejanos, más distintos eran los organismos, pero entre más cerca, más se parecían. Y entonces, poco a poco lo llevó a pensar que todos en algún momento compartían un ancestro común. Y la otra es que la evidencia proviene de la crianza de palomas, también de gatos, de perros que él observó. Y en este libro del origen de las especies hace una detallada descripción de lo que él observaba, ¿no? Y nada más como nota curiosa, yo cuando estaba estudiando biología tardé 1 año leyendo ese libro. Yo creo que ahorita ya que tengo preparación en otras ramas, podría ser más entendible, ¿no? Pero en su momento me costó mucho trabajo y aparte es uno de los libros tesoros en la ciencia. Pero bien, en esta evidencia le hizo ver pues que tenía una serie de organismos de la misma especie, pero que no eran idénticos, ¿no? Que todos tenían algunas ciertas variaciones, pero todavía no lograba Darwin dar con que cómo se producen estos cambios en las especies, por qué cambian, qué es lo que provoca su cambio. Pues bien, en 1938, Darwin lee por gusto un ensayo de Principio de Poblaciones de Thomas Robert Malthus, que era un clérigo y profesor de Historia y Política Económica, de donde Darwin entonces reconoce que en cualquier especie nacen muchos de una misma especie, obviamente, nacen muchas crías de las que sobreviven solo hasta la madurez reproductiva, solo los más fuertes y los más aptos. Esto no quiere decir que la naturaleza es perfecta o tiende a la perfección y es lineal, como nos decía Cristóbal. Es simplemente que las características que un organismo tiene bajo las condiciones ambientales en las que vive puede favorecerlo o no. Siempre se mantendrá como una competencia
por los recursos, por buscar pareja, por tener mayor alimento, por refugiarse. Los más aptos, los más fuertes, van a ser los que tengan más éxito de adaptarse a las condiciones del ambiente. Y entonces tienen la oportunidad de dejar más descendencia con esos rasgos que les dieron a ellos las ventajas, ¿no? Y de ahí, entonces, fue uno de los puntos más importantes con los que Darwin finalmente propone la teoría y que además había también tenido una charla profunda con Wallace y llegaron a las mismas conclusiones siendo los dos de caminos distintos, ¿no? Igual la obra de Malthus a los dos les dio la misma luz que les faltaba justo para redondear pues que toda la evolución o los cambios en las especies también se debe a esta selección natural. Y bueno, finalmente lo que nos dice es que las variaciones entre miembros de una misma especie pueden dar a un individuo una ventaja sobre otro para obtener alimento, pareja, refugio, evitar ser depredado o adaptarse a un cambio. Pero los cambios son constantes, son continuos en la naturaleza. Por eso es que tal vez algunas condiciones, unos rasgos genéticos de unos organismos sean exitosas bajo ciertas condiciones, pero como estamos cambiando en el ambiente, pues posiblemente mañana no lo sean. Si no, entonces no habrían extinciones, ¿están de acuerdo? Y finalmente me gustaría decir que aunque nuestras formas sean distintas, un elefante, de una polilla, de una salamandra, de una bacteria, de un humano, todos estamos constituidos por exactamente los mismos bloques biológicos. Lo que afecta a uno nos afecta a todos. Y esta es una visión que comparto con Carlos, de esta forma de ver que el humano es un elemento más de todo lo que evoluciona en nuestro planeta. Y sería genial que podamos convivir exactamente así, dando lugar e importancia a todos los organismos y a nuestro ambiente. Muchas gracias, Fernanda. Wow, muy, muy, muy bonita tu presentación también. Eh, Muy ilustrativa para entender cómo surgió la vida prácticamente parecida de nada. Sería ingenuo seguir pensando que somos el pináculo de la evolución o que el planeta está hecho para nuestra disposición. Al contrario, no somos parte de todo este círculo. El ser humano es parte de todo el círculo que habita en el planeta y mucha gente está preocupada o se alarma porque el mundo se va a acabar. Tal vez nuestro mundo se acabe, pero el planeta va a seguir. Si seguimos destrozando la naturaleza, contaminando los mares, aumentando el calentamiento del clima, quizá la especie humana no se pueda adaptar y sea habitable, pero habrá otras especies que se adapten. Ya vimos cómo surgió la vida con unos componentes que para nosotros sería imposible pensar que así surgió. Em, de una sopa de unos cuantos elementos, poco a poco, a lo largo de miles de millones de años que tardó, poco a poco somos estos seres, pues, eso sí, más complejos, pero no somos ni los más inteligentes, ni los más sociables, ni los más avanzados, ni somos los únicos en hacer herramientas ni trabajar en sociedad. Sí, efectivamente, pues es importante difuminar este conocimiento, hacer que las personas reconozcan que somos una parte integral de un todo. Eh, sí, sí es importante por muchos aspectos. Yo creo que en la medida en la que aceptemos que estamos integrados a este medio natural, pues vamos a podernos dar cuenta de pues de las implicaciones que tiene esto, ¿no?
pues de proteger a otros individuos como nosotros mismos, como nuestros semejantes, como nuestros eh, aliados en este planeta y, y pues quitarnos un poquito pues esta situación de sentirnos, creernos, pues la especie predominante, ¿no? Ya lo decía en mi presentación que pues o sea, hay evidencias, hay registros fósiles de que en este planeta hemos convivido los Homo sapiens como con los neandertales y no solamente estas dos especies, sino los devisonianos hace 40.000 a 70.000 años atrás, tres especies de humanos convivieron en ese planeta. Los Homo sapiens, que nosotros somos, los Homo neandertales, eh, los neandertales y los Homo devisonianos. Eh, de hecho, 2% del material genético de los caucásicos, de los europeos, pues está compuesto por genes neandertales. Esto, pues no lo digo yo, lo dice el Premio Nobel 2023, Steve Pavot, de Fisiología y Medicina, y él mismo justamente describió con sus métodos, pues a esta especie de bisoniana, eh, e hizo y mostró justamente pues el- la simetría temporal en la cual convivimos. Pues los científicos pues decimos que no sabemos por qué se extinguieron estas otras especies, pero sí podemos llegar a visualizar el por qué, ¿verdad? Yo siempre lo digo, que si entre humanos nos peleamos porque pensamos diferente, ahora imagínense encontrar a otra especie peluda, otros humanos peludos, otros humanos con otra fisionomía. Si las ideas son suficientes para llevar y generar la guerra entre humanos, entre una misma especie, ¿qué no será la fisiología, eh, pues lo que aparentemente es más diferente, ¿no? Entonces, pues sí, yo me atrevería a decir pues sí, esta situación humana, eh, pues de dominio también hizo seguramente extinguir a las otras especies. Pero pues de eso tenemos que aprender que pues ahora estamos como una sola especie homínida, como una sola especie humana aquí en este planeta y pues aislados y con muchas preguntas, ¿no? Creo que tendríamos menos angustia existencial si aceptáramos nuestro origen natural, nuestro origen animal y entendiéramos que somos parte de toda esta evolución y que por tanto necesitamos protegerla, necesitamos proteger pues la situación que hay en el mundo. Creo que no estamos perdidos, ya hay un avance, ya hay derechos, declaraciones de los animales, ya está bien dicho que los animales tienen conciencia, pues al menos la comunidad científica no estamos perdidos, pero hace falta difundir el conocimiento, que no se quede solamente en una nube electrónica y en inglés, ¿verdad? Es lo malo de la ciencia, del sistema científico que pues, se alberga justamente en solo una lengua prioritaria y pues en una nube electrónica que hay que pagar para acceder a ella. Entonces eso es lo malo que tiene que cambiar en ciencia y pues gracias Carlos por este tipo de actividades que pues divulgan, comunican, difunden el conocimiento científico. Nada más como reflexión, imagínense que somos más bacterias que humanos. Por cada célula de nuestro cuerpo humana tenemos 10 bacterianas. El mundo, imagínense, las bacterias y los microorganismos, como ya vimos desde el inicio de la vida, son los que arrancaron la maquinaria para que todo esto pudiera existir. Muchas gracias a todos. Y antes de que se me olvide, aprovecho para decirles que vamos a celebrar en agosto de este año, del 2 al 9 de agosto,
el Congreso de Ecología Microbiana ISMELAT, donde se van a reunir de toda Latinoamérica diferentes investigadores, y también van a haber sesiones abiertas al público. Estén pendientes, yo en tu página voy a pasar información si me haces el favor, y para que puedan ver el programa y la página. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse unido y nos estamos viendo. Celebren el orgullo de ser primate. Todos somos animales y feliz Darwin Day. Feliz Darwin Day. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta pronto.